Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de confusión, interacción y mediación. Mi nombre es Jessica Duitama Villamizar, soy residente de primer año de farmacología clínica. Entonces, empezamos pues hablando del contenido y de qué vamos a hablar el día de hoy. Los tres temas principales es confusión, del cual vamos a hablar de su definición, características y ejemplos. Posteriormente vamos a hablar del sesgo de confusión y finalmente vamos a hablar de las estrategias de mitigación. Entre esas encontramos dos tipos de estrategias diferentes, una es según el diseño y otra es según el análisis. Posteriormente vamos a pasar a hablar de interacción, definición y ejemplo y finalmente mediación, definición y ejemplo. Hay otros conceptos que son importantes tenerlos en cuenta para hablar de todo lo que pues, vamos a abordar el día de hoy, entonces pues también se incluyen al final de la presentación. Cada una de las bibliografías están referenciadas adecuadamente en el pie de página de cada diapositiva. ¿Listo? Entonces empezamos por confusión. Entonces, ¿qué es la confusión? La confusión es pues una situación de distorsión en donde dos variables, una de exposición y otra de resultado, informan erróneamente o se ven afectadas directamente por una tercera variable, que sería nuestro factor de confusión. Nosotros tenemos dos tipos de confusión, una puede ser positiva, que es la cual se desvía de la hipótesis nula, o puede ser negativa, que quiere decir que se acerca a la hipótesis nula. Digamos que en la literatura como tal encontramos varios sinónimos, los cuales hablan de confusión. Entre esa tenemos la asociación espuria o asociación engañosa, asociación ficticia, asociación secundaria, sesgo de susceptibilidad o la paradoja de Simpson. La diferencia con la paradoja de Simpson es que este sí es un fenómeno estadístico donde hay una tendencia observada en varios grupos de datos que pueden invertirse o pueden desaparecer según pues la incidencia o la aparición de factores de confusión. ¿Qué debe tener un factor de o una variable que debe tener para que sea un factor de confusión como tal? Digamos que en general puede ser posible porque a pesar de que se cumplan estos criterios, no quiere decir que efectivamente una variable sea un factor de confusión. Entonces, en general hay que tener en cuenta estas tres cosas. Uno, la variable debe estar estadísticamente asociada con la exposición, la variable debe causar el resultado y la variable no debe estar en la vía causal. Por eso mismo se genera la distorsión. Entonces, para entenderlo más fácil mediante un ejemplo, acá tenemos que si yo tengo una variable o si yo quiero saber si en mi variable de interés, que en este caso sería Y, y quiero saber si hay asociación causal con otra variable que es X, podríamos tener que al buscar información aparece una tercera variable que en este caso se relaciona con ambas variables iniciales. Y puede tener incidencia sobre el resultado. Entonces, poniéndolo en un ejemplo un poquito más tangible, tenemos que si X es mi variable de interés, que es tomar café, y Y es cáncer de pulmón, si yo investigo y busco en la literatura, voy a encontrar que hay pacientes que en la mayoría de veces pueden fumar asociado al consumo del café y por lo tanto eso va a tener un cambio o una distorsión sobre el resultado que sería tener cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que de esa forma podemos concluir que efectivamente el consumo de cigarrillo representa un factor confusor entre la asociación de la exposición, que sería tomar café, y el desenlace, que sería pues tener el cáncer de pulmón. Adicionalmente, digamos que es fácil o digamos es más importante determinar que si bien Z está incluido en esta ecuación, no está directamente en la relación causal, sino que está por fuera. Entonces, otras de las conclusiones que podemos tener es que el factor de confusión es un factor distinto a la exposición que se asocia de forma independiente, tanto con la variable de exposición como con la variable de desenlace. Y puede alterar de muchas maneras la magnitud y la direccionalidad de la asociación, generando un sesgo. Más adelante vamos a hablar como tal de eso.
Para que una variable se considere un verdadero confusor, tiene que estar ausente en la vía causal, eso ya nos quedó claro con el ejemplo anterior, y además de eso tenemos forma de hacer diagramas causales, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente exposición. Entonces, ¿qué vamos a tener el siguiente concepto que es sesgo de confusión? Entonces, el sesgo, como sabemos, es un error, ¿sí? Y está asociado a la confusión en el sentido de que, pues, es secundario a la presencia o de uno o de varios factores de confusión que generan esa sensación o esa asociación espuria o engañosa o ficticia y en donde se pierde la asociación verdadera entre una variable de exposición y una variable de desenlace. El sesgo de confusión en general es uno de los 3 tipos de sesgo más frecuentes que uno puede encontrar en estudios epidemiológicos, junto con el sesgo de selección y el sesgo de información. ¿Qué es importante cuando uno habla de esto? Entonces, pues hay una asociación que es espuria, que es la asociación matemáticamente errónea. Hay una confusión observada que puede ser medida o no medida. Medida quiere decir que pues hay variables que el investigador conoce y considera como confusoras desde un principio, por lo que pueden ser tenidos en cuenta y digamos que puede haber cierta mitigación respecto a esa confusión, pero hay otra confusión que es no medida, ¿sí? Entonces quiere decir que es desconocido por el investigador. Y finalmente hay otro concepto que es la confusión residual, que habla de lo que realmente queda al final después de haber tenido en cuenta la confusión observada y la confusión no observada. Bueno, vamos a hablar de estrategias de mitigación. Como vimos en un principio, hay de 2 tipos, según el diseño y según el análisis. Según el diseño tenemos 3 especiales, una es la restricción, la aleatorización y finalmente el emparejamiento o el pareamiento. Entonces, empezamos por restricción. Entonces, ¿qué es la restricción? Como lo dice su nombre, específicamente se trata de restringir la muestra usando criterios de elegibilidad. Especialmente estos se dividen en criterios de inclusión y criterios de exclusión, especialmente van a ser utilizados pues en ensayos clínicos, que pueden ser aleatorizados o no aleatorizados. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante y tiene las ventajas de que es fácilmente aplicable y de que elimina la confusión generada por un factor conocido. Como lo dijimos anteriormente, debe ser con confusión pues medida o observada. Esto permite que varios filtros se puedan aplicar antes de iniciar las intervenciones o antes de iniciar pues los estudios. ¿Cuáles son las desventajas? Que al reducir o restringir la cantidad de individuos que ingresan al estudio, pues puede haber una reducción del tamaño de la muestra de forma importante. Y la otra cuestión es que no evalúa el efecto de la variable restringida porque no la está omitiendo desde un principio. Entonces no la evalúa digamos que con suficiente calidad. Mientras que la validez externa se puede ver afectada teniendo en cuenta que la muestra desde un principio va a ser más pequeña. Continuamos con el emparejamiento, perdón, la aleatorización, en donde de manera aleatoria se selecciona a los pacientes para que sean asignados a diferentes grupos. Entonces puede ser, digamos que pues en esta representación hay 2 grupos y lo que se hace es permitir que cada grupo tenga poblaciones que sean comparables y que ojalá tengan una distribución homogénea. Hay otras formas de lograr distribuciones homogéneas, pero digamos que esta es una de las cosas que se pueden utilizar. ¿Cuáles son las ventajas? Equilibra los factores de confusión medidos y no medidos de forma pues equiparable y garantiza que cualquier diferencia entre los grupos se deba al azar y no a el momento pues de la selección del paciente. ¿Cuál es la desventaja? Se ajusta solamente por factores de confusión conocidos, o sea que los que no son conocidos pueden ser poco detectables y eso puede generar alteraciones en el estudio más adelante. Por lo general, los estudios que son aleatorizados tienen un mayor costo, sobre todo si son estudios prospectivos, entonces eso puede ser un limitante dependiendo de qué es lo que yo esté buscando en el estudio clínico. Y finalmente acá está el apareamiento o emparejamiento o pareamientos,
en donde el propósito es, sí o sí, lograr una distribución homogénea. ¿Cuáles son las ventajas? Controlar múltiples factores de confusión eficientemente con menos errores aleatorios y tener un grupo, formar un grupo de control adecuado. Esto, digamos que puede ser individual o grupal, teniendo en cuenta si el factor de confusión se aplica a un solo individuo o a todo el grupo como tal. Las desventajas es que si uno de mis pares es eliminado, la información de esa pareja, de ese emparejamiento, se va a perder por completo. Bueno, y posteriormente vamos a hablar de los análisis o digamos que las ventajas o las medidas, métodos de mitigación según el análisis. En esta sí ya tenemos varias cosas que pueden participar. Vamos a empezar con el método de regresión multivariable. Entonces, el método de regresión multivariable consiste en incluir un confusor dentro de un modelo multivariado para analizar cómo varía la asociación de interés en presencia de todos los demás confusores y pues de todas las demás variables que tenemos. Es adecuado para ajustar muchos factores de confusión que son medidos, o sea, que son observables, por lo tanto requiere un gran tamaño de muestra, sobre todo si hay muchas covariables que influyen en el estudio, y estima los resultados o digamos que el efecto de todos esos factores que son medidos. El problema es que se maneja o digamos que maneja toda la confusión o los factores de confusión conocidos solamente para los datos que están disponibles. Nuevamente este factor de confusión no medible, no observado, se queda pues por fuera nuevamente. Esto se hace mediante modelos anidados y se analiza cómo varía la direccionalidad y la magnitud de la asociación entre la variable de exposición y el desenlace de interés antes y después de realizar el ajuste por esta variable que genera confusión. Luego pasamos a la estratificación. La estratificación, como lo dice su nombre propiamente, consiste en hacer o analizar las asociaciones por categorías o por estratos, teniendo en cuenta cuál es la variable confusora y comparando la asociación en cada estrato para verificar si varía o no varía. Desventajas: no permite el análisis de variables confusoras continuas sin que estén previamente categorizadas o ni tampoco permite hacerlo simultáneamente, solamente puede hacerlo una por una. Después vamos a empezar a hablar de la estandarización, la cual distribuye el confusor de manera homogénea. Nuevamente es otra forma de lograr grupos homogéneos en el grupo de personas expuestas y personas no expuestas. Y la idea es que logremos calcular el número de eventos esperados comparados con el número de eventos observados. Para ello se tiene que pues calcular como un método que se puede considerar, digamos que uno puede utilizar varios métodos en la estandarización, uno puede utilizar como tal el emparejamiento, con la diferencia, o se puede considerar como un tipo de este tipo de emparejamiento, pero con la diferencia de que se aplica después de la recolección de datos y no antes, como lo habíamos visto en las mitigaciones según diseño. Y por eso se podría encontrar, pues digamos, como esa diferencia entre la recolección de datos y el resultado. Este ocasiona una estimación inestable cuando se estratifica en múltiples veces, ya que genera datos dispersos. Finalmente, vamos a hablar de los puntajes de propensión. El puntaje es un análisis que se puede aplicar a través del emparejamiento, la estratificación o la ponderación, incluso de la probabilidad inversa o la regresión como covariable. ¿En qué consiste? Funciona como el uso de una probabilidad condicional del sujeto para recibir tratamiento y minimizar el sesgo. Es una estrategia para la forma en la que se hace es formando poblaciones del estudio que sean comparables en pacientes tratados y no tratados y estimando el efecto del tratamiento ajustado y equilibrando las diferencias entre los grupos. Estos estudios tienen una puntuación y la puntuación más alta indicará una mayor probabilidad de recibir la exposición. Este puntaje se utiliza para retener los datos de los participantes y lograr cuantificar cuál es el estimado para cada estrato.
pero no funciona bien cuando hay un número bastante de estratos. Entonces, hay que tener en cuenta las covariables para utilizarlo, sobre todo las que son desconocidas o no medidas, y esto en general va a producir o generar una posible confusión residual. Finalmente tenemos los análisis de sensibilidad, el cual consiste es un método que analiza y cómo varía la magnitud de asociación entre la exposición y el desenlace de interés, removiendo la variable confusora para lograr que se especifiquen ciertos parámetros y aplicar fórmulas analíticas para calcular la fuerza de la evidencia de la causalidad. Es decir, analiza cómo varía la magnitud de la asociación entre la exposición y el desenlace de interés sin que exista pues esa variable confusora. Puede ser un poquito subjetivo, ya que tiene la libre elección de parámetros y concluye, pues digamos que puede tener suposiciones que pueden llegar a ser muy simples. Mientras que en la ponderación de probabilidad inversa, crea pseudopoblaciones que representan a la población total, si tuvieran una igual distribución de esa confusión, de esa variable de confusión. Esa técnica se utiliza sobre todo cuando un confusor varía en tiempo y es afectado por exposiciones previas. El procedimiento consiste en darle peso a cada sujeto del estudio, tomando la inversa probabilidad que tiene el sujeto para recibir su exposición, o sea, su puntaje de propensión. Tiene una alta variabilidad y cuando se analizan las probabilidades de estar expuesto o no expuesto, pues puede ser cercano a 1 o a 0. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestro segundo tema, que es la interacción. Entonces, la interacción es un fenómeno estadístico que ocurre cuando hay un impacto combinado de un factor de riesgo y un factor de confusión, y es mayor el impacto esperado según sus efectos individuales. Entonces, acá lo tenemos explicado mediante este ejemplo, en donde tenemos las variables X, Y y Z, en donde Y X es mi valor esperado. Entonces, ¿cuál es mi interés? Mirar cuál es el riesgo de diabetes en personas que hacen solamente actividad física o solamente dieta saludable. Entonces, lo que nos dice la interacción es que por sí solos, ellos no tienen el mismo efecto que tendrían la unión de esta interacción. O sea, los pacientes que realizan actividad física y tienen una dieta saludable tienen mayor impacto sobre el riesgo de generar diabetes. Entonces, por lo tanto, son dos causales o dos variables de exposición que sobre un mismo resultado, a pesar de ser independientes, tiene un efecto conjunto. Digamos que en este caso lo que vemos es sinergia porque estamos buscando un resultado positivo, pero también podemos tener interacciones que sean antagónicas. Mientras que la mediación es un proceso por el cual una variable de exposición afecta a una variable intermedia, que es el mediador, ya vamos a ver más adelante qué es esto, y que a su vez afecta el resultado, reflejando cuál es pues el causal por el cual esta variable afecta al resultado. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo consiste en cómo la dieta saludable en personas obesas puede causar un cambio o una disminución en el peso corporal, lo cual ayuda o tiene una influencia mayor sobre el riesgo de presentar diabetes. Entonces, al proporcionar esta intervención, tenemos una tercera variable que se ve alterada, que sería la disminución del peso, lo cual tiene pues ese efecto positivo en este caso. ¿Sí? Entonces, acá que nos debe quedar claro cuál es el concepto como tal de mediador, que se trata de una variable intermedia que aparece en la vía causal siempre y cuando sea de o parta de una variable de exposición hasta el resultado, formando parte del mecanismo. Esa es la diferencia pues también con el confusor. Y pues mediante esto causa un resultado. Otros conceptos importantes que debemos tener en cuenta es la modificación del efecto. Entonces, en la modificación, a veces digamos que estos dos, que es interacción y modificación del efecto, pueden tener o pueden ser similares, pero no deben ser tratados como iguales. La modificación del efecto es una variación de la magnitud y o dirección del efecto causal
de una variable de exposición sobre un resultado en diferentes niveles en una segunda variable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que es la heterogeneidad del efecto mediante dos ejemplos en donde si se divide a una población en grupo de hombres y mujeres y aplicamos una dieta saludable, vamos a encontrar que por otros factores vamos a tener que el subgrupo de los hombres va a tener un reporte más positivo al cambiar la dieta respecto al riesgo de tener diabetes. Entonces, esto es la modificación del efecto y pues por eso mismo es diferente a los factores de interacción. Y finalmente, para analizar todo lo que acá pasó, pues lo hacemos mediante el análisis de mediación. Entonces, acá tenemos nuevamente el ejemplo en donde una dieta saludable tiene la medición del efecto en personas obesas y la disminución como tal del peso para tener un menor riesgo de tener diabetes. Entonces, es un tipo de análisis que se utiliza pues para investigar los mecanismos mediante los cuales la variable de exposición causa un resultado, identificando y cuantificando cuáles son los efectos directos o indirectos. Este análisis está destinado a saber y conocer cuál es el efecto total de la intervención. En este caso sería de una dieta saludable en pacientes que tienen la obesidad y que cambian o modifican su peso corporal. Entonces acá nos queda otra duda, ¿qué es un efecto indirecto y qué es un efecto directo? Entonces, el efecto indirecto es ese efecto causal de una variable de exposición sobre un resultado que opera a través de una o más mediadores, perdón. Y la variable de exposición afecta el resultado o influye en los mediadores. Recuerden que los mediadores en este caso sería la modificación del peso corporal. Entonces, este es el efecto mediado. Mientras que por el contrario, el efecto causal, el efecto directo es un efecto causal que está dado por otros mecanismos que operan a través, o no, perdón, que no opera a través de los mediadores y que están bajo investigación. Entonces, por ejemplo, una dieta mayor en proteínas puede abarcar que los hombres puedan generar mayor cantidad de masa muscular y con eso tener un efecto pues, regulado o mejor para disminuir su riesgo de tener diabetes. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente exposición.